Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y como le anunciamos antes de la pausa, ya están con nosotros nuestros invitados del día de hoy. Hoy contamos con una entrevista especial al doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, conocido cariñosamente como Antonito, y su hijo, el doctor Luis Antonio Cruz Camacho, quienes son presidente y subdirector respectivamente de la Clínica y Fundación Cruz Jiminián. Para nosotros, Manuel Jiménez y una servidora Yulibel Iswan del honor tenerlos aquí en este espacio. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, Julie Belli, señor Manuel. Para nosotros ambos es un honor estar aquí y a todo el que nos está viendo que le deseamos una feliz tarde y espero que se encuentre bien y gracias por invitarnos a su espacio en el día de hoy. Bueno, encantado y un placer igualmente contar con ustedes aquí. Así que, Gracias. Yulibeli, arranque usted. Buenas, doctor Félix Antonio Cruz Jiminián. Para la República Dominicana es de gran importancia los aportes que a través de la Fundación y la Clínica Cruz Jiminián se han venido realizando a lo largo de una trayectoria importante de su carrera. Pero hubo un papel estelar que jugó la Clínica Cruz Jiminián durante la línea crítica de la pandemia del COVID-19. Cuéntenos un poco de esta experiencia y cuáles son los servicios que en ese sentido ha brindado la Clínica Cruz Jiminián a los usuarios y pacientes de coronavirus. Sí, muy buenas tardes. Estoy un poco difónico. Es que acabo de llegar del almacén donde entrega grandes cantidades de materiales tratables, medicamentos y algunos equipos a varios hospitales. Entre ellos al Hospital Toribio Bencosme de Moca, al Hospital Salvador B. Gautier, aquí en Santo Domingo, a 8 juntas de vecinos de La Fe y de Los Ríos. También a una institución, no recuerdo el nombre, es una joven militar de Estados Unidos, que la guerra, una mujer joven todavía, 40 y pico de años, en la guerra de Irak. Ella era paracaidista en la guerra y el paracaídas no abrió y entonces sufrió múltiples traumas, sobrevivió, la hirieron y entonces ella puso una fundación de veteranos, ayuda internacional, y también a ella pues hoy le dimos también muchos medicamentos, ropas y materiales gastables. Por eso estoy muy difónico y varias instituciones más, aparte del trabajo en la clínica. Pero contestando la pregunta, a mí a veces no me gusta recordar aquella época tan difícil, porque no hay forma que yo no bote lágrimas cuando hago la historia real como fue. Cuando yo me remonto a aquella situación, fue muy difícil. Pero no voy a hablar de mí como paciente, voy a hablar de la clínica y del barrio. Lo primero es que cuando estoy enfermo, como fui uno de los primeros pacientes enfermos de COVID, en ese momento aquello era terrible. La gente tenía un terror horrorizante. Entonces, el país se cerró, totalmente cerrado. Creo que había un supermercado y las farmacias solamente, y hasta las 2 de la tarde, en ese momento. Y los pacientes que morían de COVID no se enterraban. El mismo hospital los quemaba. Por ende, el familiar, cuando lo veía que lo llevaban a internar, como en mi caso, eso era su despedida para el resto de su vida. Jamás volvía a ver el paciente que no se curaba. Entonces,
yo fui uno de esos pacientes que por terquedad mía caí muy grave. Inclusive se avisó en la noche de 26 de marzo, van a ser 2 años ahora, la noticia se corrió que yo había muerto. Pero un médico de donde yo estaba ingresado interno, entre paréntesis, estaba interno en ese lugar porque para internar a un paciente con COVID se necesita una área de aislamiento solo para ellos. Y no había en el país. Solo estaba Ramón de Lara y ese lugar. Digo esto entre paréntesis porque hay personas desaprensivas que siempre buscan la maldad y el cuestionamiento. Y dicen, pero si la clínica Cruz y Miñán está buena, ¿por qué no internaron en su propia clínica? Bueno, no me internaron porque no teníamos área para esa enfermedad y entonces se pensaba que todo el que tenía eso contaminaba a todo el mundo y que todo el mundo iba a morir. Entonces no había lugar en la clínica, sería un acto abusivo de mi familia que me internara en la Cruz y Minian cuando no había condiciones ni seguridad para los pacientes que estaban internos y para el personal médico y paramédico. Por eso me internaron en otro sitio. Pues volviendo al caso, se avisó que yo había muerto. Y entonces eso causó un impacto. Puedo decir esto, que ve feo yo decirlo, pero puedo asegurar que en el mundo entero se oró en ese día. El mundo entero. Y que más de la mitad de los dominicanos oraron. Y que Estados Unidos, más de 14,000 iglesias al mismo tiempo oraron. Que la mega de New York, la mega de Boston, hicieron una cadena de oración de 1 hora. Que Radio Martí en Argentina hizo lo mismo. Que Radio Madrid en España, que en Holanda, Rusia, en todos los países del mundo se oró. No porque yo sea la gran figura, no. Sencillamente, soy cualquiera de un barrio. Pero en ese momento, esa enfermedad, a Luis Antonio pedí clamor y otros medios, eso se hizo hiperviral en el mundo entero. Ese fue más o menos el resumen que dijeron que yo me había muerto. Pero Luis Antonio puede contestar más. Sí. Usted puede narrar esa historia que indudablemente fue un momento dramático, no solamente para usted y su familia, sino para todos los dominicanos que seguimos esa situación que usted vivió con afección al COVID. República Dominicana en estas últimas semanas ha venido reduciendo de manera significativa el número de contagios. Igualmente se reportan muertes, pero la letalidad es muy mínima, es muy leve. Ahora bien, hay otros países, como es el caso de Chile, donde, por ejemplo, hace una semana se presentó un rebrote, pese a ser uno de los países con mayor porcentaje de vacunada, se presentó un rebrote que igualmente generó un número de víctimas mortales que preocupó a las autoridades chilenas. En el caso de República Dominicana, ¿usted cree que ya podemos decir que estamos libres de pandemia por los números que se están presentando? Habla algo que favorezca al gobierno, entonces te ubican como gobernista. Yo no soy de ningún partido. No, desde el punto de vista médico, sí. Para mí la obra más grande jamás hecha por un gobierno fue la adquisición de vacunas y la campaña para que las gentes se vacunaran o nos vacunáramos. Hay mucha gente que habla desinformación de las vacunas. Las vacunas hace muchos años existen, 70, 80 años, y son del mismo origen. ¿Qué es una vacuna? Cuando usted le da el COVID, o el polio, o el sarampión, o difteria, o toferina, ya usted está vacunado con esa enfermedad. Ahora, hay vacunas
que dan una inmunidad por un año, otra por toda la vida. Por ejemplo, el que le pone la vacuna de sarampión o le da el sarampión, que es lo mismo, esa persona queda inmunidad para el resto de su vida. Difteria, tosferina, polio. Pero el que le da, por ejemplo, la influenza produce inmunidad nada más por un año. Entonces, a estas personas, en mi caso, nos vacunamos todos los años. Yo me vacuno todos los años. En la clínica Cruz y Minian, que se ponen totalmente gratis a todo el mundo, a todo el que vaya. Todo el tiempo. Todas las vacunas. Ahora bien, ¿qué es la vacuna? La vacuna es el mismo virus que te inyectan, pero un virus muerto. Es un virus que no tiene capacidad de reproducirse porque está muerto y los muertos no se mueren. Entonces vamos a suponer, para que la gente me entienda, que te inyectaron, es un ejemplo, una interpretación, te inyectaron 10.000 en una vacuna, 10.000 virus de COVID o de sarampión o de tosferina o de tétano o de tuberculosis o de polio, cualquiera. Esos 10.000 virus que te inyectan, mañana son 10.000 virus y pasado, porque están muertos. Entonces, ¿qué va a producir? El cuerpo lo va a recibir como un invasor. Y entonces el cuerpo humano despierta nuestra defensa contra ese virus. Esa defensa, yo decía, puede ser por un tiempo, un año o por toda la vida. Ahora, cuando te enferma del virus vivo, o sea, alguien que tiene el virus te contaminó, pero ese virus está vivo. Y entonces ese virus entra al cuerpo y ya mañana no son 5.000, son 50.000. Y ya pasado son 500.000. Y ya pasado son 5 millones. Y después son 50 millones. Y después 500 millones. Y ese virus crece, afecta a todo tu cuerpo, te destruye tus defensas y entonces muere. A menos que no se apliquen métodos médicos, científicos, que pueda contrarrestar ese virus. Entonces, vamos a aclarar bien esto. Las vacunas es el mismo virus que te inyectan, pero muerto. Entonces ese virus no va a pasar ahí. Por eso es que las vacunas te pueden producir fiebre, dolor de cabeza. Cuando yo me puse la primera vacuna de COVID, que fue la Sinovac, 18 de febrero, va a ser un año, me dio la fiebre más grande del mundo y el dolor de cabeza. Pero a mí me gustó eso, porque eso significa que yo tenía defensa contra ese virus. Cuando me pusieron la segunda, ya no me dio tanta fiebre. La tercera me dio malestar. Ahora la cuarta, que me puse la cuarta, la Pfizer, ahora hace menos de un mes, me dio fiebre y dolor de cabeza esa noche. Ahora bien, ¿en cuánto está mi inmunidad contra el COVID? Escuchen esto para que Luis Antonio pueda hablar. El doctor Luis Antonio. En el mes de diciembre del 2021, en marzo me dio el COVID del 2021. Entonces, en diciembre, que las vacunas no habían salido, las vacunas llegaron en febrero del año pasado, de 22. Yo fui el primero vacunado, el primer día. Llegaron en febrero del año pasado. Pues en diciembre anterior, 2 meses antes, yo me hice la prueba de IgG cuantitativa, la inmunidad cuantitativa, IgG, inmunoglobulina. ¿Qué te dice la cantidad de inmunidad que tú tienes contra ese virus?
como me había dado el COVID a marzo, abril, la inmunidad me dio en 85. Por debajo de 33, tú no tienes inmunidad. Por encima de 33. Perdón. Sí. Por razones de tiempo, para darle oportunidad a Luis que nos responda una pregunta puntual, porque ayer las autoridades estaban informando de que ya tienen la secuencia genómica para detectar aquí la variante de COVID. Que enviar pruebas a los Estados Unidos, pero dicen que también que esto elimina el riesgo o reduce el riesgo de otras enfermedades como el SIDA, la malaria, la tuberculosis, la arvibrosis. Es decir, ¿cuáles son las ventajas desde el punto de vista epidemiológico y sanitario de esto que anuncian las autoridades? Contestando la pregunta anterior, para finalizarla, sí puede haber un rebrote en República Dominicana. Lo que, gracias a la vacuna, hemos podido combatir las demás variantes que han salido, como la Gamma, la Delta, la Mu, y la que pasó anteriormente, que fue la Omicron, sí la hemos podido combatir gracias a la vacunación, que ha sido exitosa. Ahora bien, que pueda venir una variante y que pueda seguir los estados aumentando, sí, puede venir. Lo que yo creo que se debe es ir disminuyendo poco a poco las restricciones, como quitar el tipo de temperatura, eso de manito limpia, o sea, pero sí usar la mascarilla es necesario, porque todavía, acuerden que el principio de diciembre no habían casi casos positivos, y ya a finales teníamos una nueva variante que subió los casos y rompió récord. Entonces, sobre esto que dice, ya en Francia salió una nueva variante o salió un nuevo tipo o una nueva cepa del VIH o SIDA, como se dice. Es decir, que todavía con las enfermedades virales como la COVID, el VIH o SIDA, cada día se va aprendiendo algo nuevo. Y eso no podemos predeterminarlo desde ahora, decirle que sí, podemos evitar esto, porque todavía no hay un tratamiento específico. Bueno, ya salió en esta semana un tratamiento para el COVID, que posiblemente la próxima semana pueda cambiar. Es decir, que eso puede variar durante los días. Luis, en el orden de, ustedes vienen desde hace mucho tiempo desde la clínica impulsando y concientizando sobre el uso de los centros de atención primaria, para que brevemente le explique a los televidentes cómo esto al sistema sanitario en la República Dominicana y en qué consiste la atención primaria para que nuestros televidentes estén bien informados. Debe ser y debería ser en todos los lugares el centro de primer nivel donde el usuario debe ir por primera vez o visitar a su médico para cualquier tipo de enfermedad o sintomología. Y ese médico de la atención primaria, que mayormente va a ser un médico familiar, es el que decide dónde va a ir ese paciente si él no lo puede tratar. Me explico. Ahora mismo en la República Dominicana tenemos un colapso a tanto a nivel público como privado. Para uno visitar un neurólogo, un neurocirujano o algún especialista, tiene que esperar. Y si es un lugar público, tiene que esperar hasta 6 y 8 meses para conseguir una cita. Y todo esto es por el colapso a nivel sanitario. ¿Y cómo podemos controlar nosotros como o el Gabinete de Salud puede controlarlo? Con las atenciones primarias. ¿Por qué? Porque la atención primaria lo que hace es prevenir enfermedades. Lo que hacemos las clínicas y hospitales es curativo, o sea, curamos cualquier enfermedad que tenga el paciente en el momento, pero la atención primaria no. ¿Qué es que toca la atención primaria? En la prevención. Vamos a prevenir que ese paciente le pueda dar una hipertensión, vamos a prevenir que le pueda dar una diabetes, un embarazo a temprana edad. Eso es lo que se enfoca la atención primaria. Y también le podemos dar un enfoque mucho mejor a esos tipos de usuarios que tengan un dolor de cabeza, un dolor de estómago, que lo puede manejar el médico familiar y no tiene que gastar una consulta que puede costarle 1,000, 2,000 pesos para visitar un gastro cuando un médico familiar te lo puede tratar. Entonces, la solución que ya hemos visto en otros países como Colombia, Estados Unidos, hasta Cuba, que le ha funcionado, es la atención primaria, porque lo que se encarga es, con los médicos familiares y promotores, que el paciente se beba su medicamento,
que el paciente tenga su consulta regularmente cada cierto tiempo y también charlas informativas de cómo prevenir enfermedades. Esto es algo que ya venimos, por ejemplo, nosotros como institución tenemos atención primaria y venimos luchando desde el 2010 que se inicie esto, pero creo que en un futuro ya esto debe comenzar y vemos muchas instituciones agregándose a esto de atención primaria. Es bueno aclarar algo. Luis Antonio dijo lo correcto. Sin embargo, la atención primaria es un centro médico con emergencia. Puede resolver cualquier emergencia. Puede coser un paciente herido, puede tratar lo mismo que se trata en cualquier emergencia. Se puede tratar. Puede consultar al paciente. Ahora bien, ¿qué es lo que se busca con la atención primaria? Que si a ti te duele la cabeza, tú vas y buscas a un neurólogo. Pero ¿qué pasa? Ese neurólogo te cobra 2.000 o 3.000 pesos en consulta. Te da 10.000 pesos en receta. Como sigue mal, te manda a hacer la tomografía. 5.000 pesos más. Como sigue mal, te manda a hacer una angioresonancia. 10 o 15.000 pesos más. Y como no te encuentra nada, entonces te manda a un médico de la vista. Pero el médico de la vista también te hace lo mismo, porque ocurre que era un problema emocional que tú tenías y el médico familiar pudo haberlo determinado sin que tú tuvieras que gastar todo ese dinero y hacer todo este recorrido. Por eso es que los hospitales viven saturados, porque tú hay que devolver la barriga, te tiene diarrea, te tiene la presión alta, tiene diabético para el hospital. Y eso puede resolverlo la atención primaria. Así es, y así podemos concentrar las especializadas con casos que sí lo meriten, que no tienen la oportunidad de conseguirla porque están saturados los niveles sanitarios. Sí. Lo cierto es que el tiempo es terrible en televisión, así que lamentablemente llegamos al final, pero quiero reiterar la disposición de estar abierto a cualquier nueva intervención de ustedes cuando ustedes lo estimen o cuando nosotros de alguna manera entendamos que es necesario conversar con ustedes sobre estos temas de salud tan importantes. ¿Verdad, Yuli Vélez? Así es, de verdad que agradecida a la familia Cruz y Minian Camacho por este espacio que brindan para compartir con la audiencia de Propuesta de la Noche. Para Manuel Jiménez y Yulibelis Van der Pura ha sido un placer poder conversar con ustedes y llegar a todos los hogares de los dominicanos que sintonizan esta Propuesta de la Noche. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Yulibelis. Gracias a todos. Gracias a ustedes.